soy María Marta Bertones, soy la presidenta de la Fundación de Hemisferectomía. Para quienes no nos conocen, la Fundación de Hemisferectomía acompaña a familias que tienen que atravesar esta cirugía radical para tratar de parar o mitigar epilepsias complejas, poco frecuentes, que no tienen tratamiento con medicación. La hemisferectomía consiste en la remoción o la desconexión de todo un hemisferio cortical. En palabras cotidianas, es desconectar medio cerebro, y una de las consecuencias inevitables de la hemisferectomía es que se produce una hemiparesia contralateral al hemisferio operado. La hemiparesia es un tipo de parálisis cerebral que, como su nombre lo indica, la palabra hemi es mitad y paresia es una parálisis. Afecta entonces el movimiento o el tono muscular del hemicuerpo de la persona operada. Y entonces nos pareció interesante, dado que nuestros miembros tienen hemiparesia, hablar hoy de algo del deporte y discapacidad, de hemiparesia y deporte, cuando el fútbol tiene una categoría específica relacionada, que se llama fútbol parálisis cerebral o fútbol 7 parálisis cerebral, y contamos hoy para que nos cuenten, nos instruyan y nos compartan su conocimiento a dos expertos en el tema, con vasta experiencia, como son Sergio Ruiz y Claudio Conte, parte del equipo técnico de la selección argentina de fútbol PC, que tiene experiencia en la provincia, en la nación y en competencias internacionales, para que ellos, desde su trayectoria y su generosidad, nos hablen un poco hoy de qué se trata esto de hacer fútbol con parálisis cerebral ambulante. Sergio, Claudio, bienvenidos, un gustazo enorme que nos dediquen un tiempo y su conocimiento a todos nosotros. Buenos días a todos, mucho gusto. Acá, bueno, Sergio Ruiz, de este lado, agradeciendo esta oportunidad de poder contar un poco lo que realizamos nosotros, ¿no? Bueno, buen día, mi nombre es Claudio Conte, como dijo Martita, y bueno, agradecerles la oportunidad de difundir el deporte que hacemos, y para nosotros es importante de que la sociedad también empiece a entender de que todos tienen derecho a realizar un deporte, no solamente desde la inclusión, sino desde el alto rendimiento. Bueno, cuéntenos un poco, si quieren, empecemos por lo básico, para aquel que nunca escuchó hablar de qué se trata el fútbol 7 o el fútbol parálisis cerebral, de qué estamos hablando, qué nos podemos imaginar, quien nunca pensó que el fútbol podía tener una categoría específica, de qué estamos hablando cuando hablamos de fútbol 7 PC. Bueno, cuando hablamos del fútbol 7 de parálisis cerebral, estamos hablando con chicos que tienen problemas neurológicos. La parálisis cerebral, bueno, obviamente es una falta se produce por una falta de oxígeno en el cerebro, lo cual produce una lesión cerebral, y vamos a aclarar después, voy a ir aclarando un poquito más quiénes más pueden jugar este deporte, que por ahí no solamente la parálisis cerebral está considerada, digamos, por una falta de oxígeno, digamos, en el cerebro. También entra estos casos, y también entran todos los que sean TEC o traumatismo encefalocraneal, que hayan tenido una lesión cerebral, la cual produce una hemiparesia o una dificultad física. Las características de este deporte la juegan, digamos, pueden practicarlo chicos que son ambulantes, que no tienen que tener bastones ni andadores, como decimos nosotros, como se habla en el reglamento, perdón, y los cuales tienen ser ambulantes y están divididos en categorías según el grado de discapacidad que tienen. Y a la vez también están en esas categorías
tenemos de chicos que tienen mayor dificultad, menor dificultad. Y dentro del campo de juego se juega con una numeración. No más de un categoría 3, que es la categoría más alta, digamos. Y siempre tiene que haber categorías bajas dentro del campo de juego. Una categoría baja que es el 1. Vos andá, Claudio, corrigiéndome un poco también. Y aclararon de que no es que no puedan usar bastones ni andadores, sino que a la hora de realizar el deporte no pueden utilizar esos artefactos para poder competir. En el caso de una persona que necesita andador, si después a la hora de jugar puede realizarlo sin el andador, también podría hacerlo. Así que bueno, este deporte, digamos, vamos a ir un poquito también a la historia. Después Claudio va a entrar un poquito más en el tema de la clasificación y eso, y va a explicar un poco más las características de los chicos y demás. Este deporte en la Argentina se inicia, digamos, por allá por los años 90, 90 y pico. Nosotros veíamos que en los torneos nacionales de atletismo, natación que se hacían, los chicos se juntaban a jugar al fútbol después de hacer como recreación, jugaban al fútbol. Entonces con alguno de los profes íbamos viendo que se podía realizar alguna actividad con respecto al fútbol, ¿no? De ver si existía el fútbol. Bueno, averiguamos a través de las federaciones internacionales que se hacía este deporte en Europa, que había empezado en los años 80. En Barcelona pasa a ser como un deporte paralímpico oficial, digamos. Y bueno, empezó el trabajo de formar un seleccionado junto a Marcelo Sánchez, que es el actual técnico de la selección, fue compañero mío en la selección muchos años también, que en la actualidad es compañero de Claudio. Bueno, somos un grupo de trabajo, más allá que no estemos dentro del seleccionado, todos trabajamos para lo mismo, digamos, ¿no? Y bueno, comenzamos a ver que existía esta posibilidad de formar algo en la Argentina, y bueno, digamos, las instituciones pioneras en este tema fueron Avida y Sideli de Mar del Plata, los cuales empezamos con todo este movimiento y algunos otros profes más, obviamente, ya que había varias provincias que tenían muchos PC como para hacer este deporte. Bueno, nuestra historia comienza, digamos, empezó al revés, con la selección, en vez de empezar con los clubes. Al comenzar al revés, nosotros fuimos tomando chicos de distintas partes del país y se forma un primer seleccionado en el cual vamos como así una especie de sudamericano que se hizo en Brasil en el año 93, como para darle un impulso en los distintos países que fueron, digamos, fue Chile, Brasil, Argentina y creo que había ido Colombia o Venezuela, no me acuerdo ahora exactamente cuál de los dos, pero era para darle un impulso, digamos, a nivel sudamericano. Nuestra primera, digamos, participación seria como selección fue en Irlanda, en un mundial, y después, bueno, ahí comenzó el camino, digamos, ¿no? Y después, a raíz de ese seleccionado que se arman, las distintas provincias o clubes de las asociaciones civiles de cada provincia fueron formando equipos. En un momento llegamos a ser 8 equipos. En este momento en la Argentina hay equipos en Salta, Formosa, Chaco, Jujuy. En Jujuy este año largaron una liga, digamos, provincial. En Mendoza creo que tiene equipo, San Juan, en Buenos Aires hay 2 o 3 equipos. Y bueno, y se está trabajando para ir fomentando este deporte, ¿no? Avida, digamos, Avida siempre tuvo participación en la selección, digamos, con jugadores en la selección. Tenemos muchísimos jugadores que han pasado por la selección argentina por mérito propio, hay que aclararlo, no porque sean amigos. En ese sentido nosotros éramos muy correctos en ese sentido. Siempre nos
con eso, no con porque sea amigo de, tenía que estar en el seleccionado, sino buscábamos, digamos, la competencia en sí, porque se compite, a nivel paralímpico se compite en serio, digamos, se trata de hacer lo más profesional posible, como todos los deportes paralímpicos. Y es importante esto que comentás, ¿no? Porque uno ni siquiera se imagina la gente ni siquiera conoce que existe el fútbol PC, menos pensar que hay un seleccionado y que la competencia además ya está jerarquizada en el mundo de tal manera que hay competencias dentro del país, en Argentina, pero en los otros países de Latinoamérica también, y hay competencias a nivel sudamericano, y hay competencias a nivel mundial, tanto paraolímpicas como el propio Mundial de Fútbol PC7, porque muchas veces cuando pensamos en el deporte para las personas con discapacidad, lo pensamos como un deporte puramente recreativo, un momento donde el chico va a jugar, cuando en realidad el deporte paralímpico, y como ustedes están contando en este caso en particular, el deporte, el fútbol 7, es realmente un deporte de competencia en el cual uno va a divertirse y a competir y a que haya fair play, obviamente, pero también va a dar un rendimiento eficaz y a ganar. O sea, no es solo ir a divertirnos un rato con otros chicos que tienen parálisis cerebral, sino también nos divertimos, pero tratamos de tener una competencia con un entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el proyecto que tenemos nosotros de arrancar ahora desde chiquititos, desde 5 años a 12, es justamente empezar a inculcarles los hábitos, a inculcarles todo el desarrollo, ya sea motor, psicológico, social, para que esos chicos no solamente tengan esa integración, esa inclusión, sino que también empiecen a tomarse como deportistas. Por eso también FADEPAC, que es la federación que nosotros representamos, lo que busca también es, justamente tenemos una liga donde juegan varios equipos, como nombró Sergio, tenemos una liga del norte, una liga del centro, donde hay distintas provincias. Por eso, más allá de incluir o de recrear, es también competir a nivel nacional. Después tenemos los torneos, ya sea mundiales, panamericanos o paralímpicos, donde ahí estamos hablando de realmente una competencia de alto rendimiento, donde el entrenamiento también es de alto rendimiento, porque los entrenamientos son de mucha carga horaria, donde tenemos jugadores donde han hecho marcas, ya sea en distintos test, con marcas superiores a los de una persona convencional. Entonces estamos hablando de un alto rendimiento y de un atleta de élite. Por eso queremos recalcar de que no solamente es algo recreativo, sino también esto tiene que ver con la competencia y también es bueno que el niño cuando va creciendo también se estimule en eso, en la competencia también, que no solo sea para recrearse. Obviamente llevándolo de a poquito, pero también inculcarle eso, de que el fútbol lo tiene que disfrutar, pero también va a llegar un momento donde lo tiene que aprovechar y competir. Y que la persona con parálisis cerebral puede competir. Yo quiero resaltar esto porque muchas veces nos encontramos con el prejuicio, aún dentro de los propios papás de las personas que tienen parálisis cerebral, en la cual el sujeto puede disfrutar del deporte de una manera muy tangencial, como una alternativa a las terapias, cuando el deporte además en una competencia equitativa puede ser un lugar donde la persona mejore su autoestima y tenga relación social y todo, pero al mismo nivel que una persona que no tiene por ahí una discapacidad. O sea, con la misma exigencia, con la misma carga horaria, con la misma necesidad de entrenar, practicar, esforzarse y con el mismo nivel de rendimiento. Yo invito a quien nunca vio jugar a la Selección Nacional de Parálisis Cerebral, busque un video de los chicos del seleccionado y, para usar un término futbolístico, cómo la mueven y cómo tocan, es realmente
al mismo nivel que algunos equipos que compiten en nuestro fútbol argentino también, ¿no? Más de uno se va a maravillar del nivel de técnica y de juego que logran los futbolistas entrenados. Sin ir más lejos, nosotros tenemos en selección 2 jugadores que son jugadores de equipos convencionales, de Mandillú y de un equipo de Miramar, que compiten en las ligas convencionales. Y después lo que yo siempre doy el ejemplo también, depende de las etiquetas también, porque, por ejemplo, uno de los jugadores nuestros tiene parálisis cerebral por tener una meningitis, y donde es obviamente difícil detectarlo, pero sí a través de pruebas, de test, se lo puede detectar. Y, por ejemplo, hay jugadores profesionales, creo que si no me equivoco fue Pablito Aymar, que tuvo también una meningitis, y que quizás si uno le hiciera las pruebas necesarias, quizás también podría ser, pero muchas veces están estas patologías que ni se saben quién la tienen y son tan finas que cualquiera podría estar compitiendo con nosotros si no lo sabe. A veces la experiencia que nos da a nosotros tener el ojo ya entrenado al ver a alguien caminando por la calle, uno dice, aquel podría jugar con nosotros, ¿no? Y con respecto a eso de verlo en la calle, siempre rondó en nuestra cabeza la idea de formar una escuelita de fútbol, más allá de la recreación, de que el niño empiece a trabajar desde chiquito con el fútbol, que a nosotros nos pasaba siempre que los jugadores que teníamos en la selección eran la mayoría gente conocida de, amigo de, o alguno que decía, yo tengo un chico que tiene un problemita en la pierna que podría... Siempre fue del boca a boca y no había una base, un semillero, como decimos nosotros, ¿no? Y más allá de que nosotros la idea de la escuelita de fútbol viene rondando por mi cabeza y por la de Claudio, aquella siempre charlábamos y ver cómo lo podíamos concretar y ver cuándo íbamos a arrancar. No, nunca, yo siempre digo que a veces aparecen las personas que te pueden ayudar en tu proyecto de la nada, bueno, y sabemos que todo este impulso también fue cuando apareció Juan Manuel, que fue el que por ahí dijo, bueno, vamos a hacerla, faltaba ese impulso, creo. Y bueno, es fundamental que el niño empiece con el elemento de chiquito. A nosotros nos pasaba que encontrábamos chicos con parálisis cerebral grandes, que teníamos que enseñarle a patear una pelota, enseñarle a trabajar con el elemento. Entonces, cuando vos ya de chiquito lo trabajás con el elemento, ya es diferente, la coordinación es diferente, el trabajo es diferente. Con respecto a lo que vos decías, volviendo un poquito para atrás, volviendo al profesionalismo de este deporte, debo aclarar que hay países del mundo que los jugadores viven de este deporte. O sea, son profesionales. Hay equipos o selecciones de distintos países que compiten como selección, compiten en las ligas, como decirte, el Nacional B nuestro. Eso pasa en Rusia, en Ucrania, mucho, en Irán. Son países que ellos son profesionales de esto. Ojalá acá llegáramos un día a todo ese profesionalismo, ¿no? Estamos trabajando para eso y vamos rumbo a eso en un futuro, ojalá. Pero bueno. Yo quisiera invitarlos a que muestren las imágenes que tienen de la selección, porque me parece que muchas veces cuando uno ve de qué se trata el fútbol parálisis cerebral, puede desmistificar cualquier idea que uno tiene, ¿no? Este prejuicio que hay muchas veces y esto que estamos hablando del nivel que tiene la selección y el nivel que logran los chicos en la provincia y todo lo que nos falta, difundir un poco qué es visualmente el fútbol, esto que conocemos todos, pero que a veces no lo relacionamos con la hemiparesia o con la discapacidad. Sí, es muy difícil. Es muy fuerte, es impactante, y muchas veces cuando uno nombra parálisis cerebral, la gente
crea otra imagen y es totalmente distinta por ahí. Hasta nos preguntan, ¿pero cómo hacen? ¿Juegan en silla de ruedas? Y a veces es muy importante mostrar para poder Así ver que con imagen. si quieren compartir, Claudio, si querés Compartí, Claudio, un compartir, poco ahí lo nos vas que tenés. nos vas Sí. contando las imágenes que vemos. Digamos, y la idea de todo es, como yo digo, que el proyecto en la Argentina empezó al revés. Hoy se está trabajando para nutrir, digamos, para nutrir a la selección. Se está trabajando también con Secretaría de Deporte con el tema de las escuelas no deportivas, que bueno, hay gente que está en el deporte adaptado hace muchísimos años ahí y, y digamos, es todo una nueva ola en la cual Secretaría de Deporte apoya mucho, también las federaciones fundamentalmente, pero Secretaría de Deporte apoya mucho a los seleccionados a través de las becas, ¿no? Secretaría, el ENAR, también hay que rescatar eso porque es importante también para un seleccionado tener un apoyo económico y tener el apoyo cada vez que uno viaja a un torneo, ¿no? Porque eso es fundamental. Tener el apoyo de un Estado, digamos, en esas cosas es fundamental también, ¿no? La federación trabaja mucho. El año pasado, FADEPAC, bueno, el año pasado y los años anteriores viene trabajando en capacitar muchos profes a través de los cursos de clasificación, a través de cursos de entrenadores, tanto sea de fútbol, atletismo, bocha. Se viene trabajando muy bien en ese sentido. Es un trabajo de hormigas, ¿no? Que hay que ir haciendo, pero bueno, se va avanzando un montón, por Qué suerte. importante esto, antes de dejarlo a Claudio y a ustedes, que las Sí, imágenes, pero qué importante que quien esté interesado, quien quiera capacitarse, quien quiera empezar a investigar un poco para su ciudad o para su trabajo particular, contactarse con FADEPAC, que está en las redes, o contactarse con los clubes que están alineados con FADEPAC, para que esto que a veces parece tan difícil y tan hecho a pulmón, tiene un marco en el cual hay un camino recorrido por ustedes y un trabajo que es aprovechable y que se puede replicar en otros lugares si uno se acerca y moviliza. Así que, bueno, los aliento a que se acerquen a las redes de FADEPAC y se puedan comunicar quien esté interesado en formarse o en replicar, porque me parece que todos salimos ganando si replicamos estas acciones que ustedes hacen acá en Avida, en Rosario. Claudio y Sergio, los dejo que cuenten un poco qué es lo que estamos viendo. bueno, perdón, Claudio, quiero agregar algo más, un poquito más a todo este trabajo que se va haciendo de hormiga. Por ejemplo, gracias a los Juegos Santafesinos y demás, se formó un seleccionado, porque a través de los Juegos Evita se creó el fútbol, qué sé yo. Bueno, y hicimos un trabajo de buscar chicos por todas partes de la provincia para formar un seleccionado santafesino, en el cual se participaron 5 años de ese seleccionado, bueno, más allá de los resultados que fueron buenos. Lo más importante de todo esto, que hoy, por ejemplo, se formó un proyecto de una escuelita de fútbol en Tostado, en el norte de Santa Fe, en el cual lo inician 2 chicos que participaron en el equipo. Entonces, es tan importante esto replicar, que por ahí con pocas cosas se puede hacer mucho. Así que, bueno, ahora lo dejo a Claudio y no molesto más. Bueno, como les decía, bueno, para mostrarles un poco nuestro trabajo, ¿se puede ver bien ahí el Power? Sí. Sí, se ve Sí, perfecto. Bien. perfecto. Bueno, este es un poco las imágenes del trabajo que hacemos de selección. Esta es una foto de los Panamericanos de Lima 2019, en el cual sacamos medalla de plata.
este es el cuerpo técnico en el cual tengo el orgullo de participar hoy, con Marcelo Sánchez, quien fue uno de los primeros con Sergio Ruiz en comenzar con todo esto de la selección. Bueno, él volvió después de tantos años a la selección y decidió armar un cuerpo técnico nuevo y nos llamó a Omar Arreguito, quien es ayudante de campo, bueno, y yo, que somos los dos ayudantes. Nos llama porque habíamos sido exjugadores también de la selección, entonces quería aportar un poco de experiencia desde lo vivido y porque aparte estábamos capacitados para poder trabajar con él. Y después, bueno, tenemos el kinesiólogo Andrés Güey, de Pergamino, y Leandro Núñez, que es el preparador físico. Ese es el cuerpo técnico que está hoy actualmente en la selección. Como decíamos antes, bueno, que es la parálisis cerebral, otra vez refrescando un poco, es una lesión en el sistema nervioso central, ya sea de nacimiento o adquirida posteriormente, ya sea por un traumatismo, un TEC, un traumatismo de cráneo o cualquier otra lesión que afecte el sistema nervioso central. Esas son un poco es la secuela que deben tener los atletas para poder participar. Bueno, ahí como hablábamos antes, la parálisis cerebral muchas veces lo que se hace es evaluar a través de una clasificación en la cual vamos a ir viendo si tiene espasticidad, atetosis, algunos patrones donde si tiene una distonía o una alteración de la hipertonía de los músculos, para poder clasificar a los jugadores y que sea equitativo. Nosotros cuando hablamos de este deporte decimos que justamente el fútbol 7 es paralímpico, porque tenemos, el deporte se puede adaptar, todos los deportes pueden ser adaptados para cualquier discapacidad, eso hay que aclararlo, que cualquier persona puede hacer cualquier deporte, por eso podemos hablar de deporte adaptado, pero también tenemos que separar y decir que hay un deporte paralímpico, que es el que llamamos nosotros de alto rendimiento, y esto también, en el caso nuestro, está regulado con las reglas FIFA. El fútbol 7, una de las características es de que justamente se juega de 7, pero las reglas que se utilizan son las del reglamento FIFA, obviamente adaptado en algunas reglas, como por ejemplo puede ser el saque lateral para que el hemipléjico que tiene una sola mano, que utiliza una sola mano, digamos, pueda sacar de una manera tipo bowling. Entonces se adapta el lateral para que ese jugador pueda sacar de esa manera. No hay offside, no hay fuera de juego, porque la cancha tiene dimensiones más chicas, de 70 por 50. Los arcos son de 2 metros por 5. Esas son algunas reglas que se han ido adaptando a lo que son las reglas FIFA. Los Juegos Olímpicos, en los cuales, o los Paralímpicos, que son los que ha participado esta selección, han sido desde Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing. En Sydney 2000 fue ya una de las que me tocó participar, en las cuales terminamos quinto, y en Atenas, que fue lo más lejos que se pudo llegar, que hemos llegado a un cuarto puesto, una semifinal de un Juego Paralímpico. Y después Beijing, en el cual no se clasificó la selección. En Londres, 2012 volvió a estar, en Río 2016 y Tokio, que se eliminó la disciplina porque el Comité Paralímpico decidió que no se presente el fútbol 7 parálisis cerebral, en las cuales también tiene que ver con que se necesita tener fútbol femenino justamente por la regla, por las reglas FIFA, y los torneos de fútbol femenino comenzaban en el año 2020, iban a ser los primeros torneos de fútbol femenino, pero bueno, con el tema de la pandemia no se ha podido comenzar todavía, pero ya está en marcha para que en el 2004, para que ya ni bien se pueda competir, se pueda hacer fútbol femenino. Ya hay equipos a nivel internacional, hay programados torneos, y que en el 2024, quizás cuando se haga París
2024 vuelva a estar el fútbol 7 parálisis cerebral en los dos géneros. Hay, como decía, las dimensiones de la cancha que han cambiado, que es lo que se adapta. Las reglas, como decía, reglas FIFA, no hay offside, fútbol 7, el saque lateral adaptado, los 5 cambios, son 5 cambios en 3 etapas, se pueden hacer 5 cambios, pero en 3 momentos nada más del partido. Los 2 tiempos son de 30 minutos, hay doping como en el fútbol convencional, y una de las reglas que decía Sergio es que tiene que haber una categoría baja, que puede ser un atleta con una diplejía, por ejemplo, que tiene sus 2 miembros inferiores afectados. Son, digamos, los más afectados, los categoría 1 y los categoría 3, que tiene que haber un máximo, son los más leves. Esa es una regla que sí o sí está hecha para que se equiparen los equipos, para que no haya diferencia entre los equipos. Como les decía, la clasificación es importante para eso. Donde se utilizan 3 categorías, 1, 2 y 3, y dentro de esas categorías también se va viendo si es leve, severo, y depende de esto, si tiene una espasticidad, si tiene atetosis o ataxia, se va a ir clasificando también en 1, 2 y 3, y bueno, en base a eso se van a ir equiparando los equipos para poder competir. Estas son un poco las categorías, para mostrar un poco cómo son las categorías. Un categoría baja sería lo que es ese arquero que está ahí con la camiseta violeta, donde tiene sus 2 miembros afectados, los 2 miembros inferiores, donde le va a costar obviamente saltar, le va a costar y caminar hacia atrás, le va a costar acostarse y volver a levantarse. Después tenemos acá el de la camiseta argentina número 10, que es un chico que tiene problemas de coordinación y movimientos involuntarios. Acá en la foto por ahí no se lo ve tan bien, pero lo que genera en él es que cuando tiene tensión, lo que puede llegar a tener son movimientos involuntarios, y a veces se le refleja hasta en la cara esos movimientos, y obviamente le va a llevar un tiempo más controlar la pelota. Todo eso se trabaja también con los entrenamientos. Y después podemos ver al otro chico, que es el que está saludando con el dedo, que es un hemipléjico. Ahí podemos ver la mano que está hacia abajo, como poniéndola en puño. Y podemos ver también la diferencia de tono muscular entre esa misma pierna, la del lado derecho, que tiene menos masa muscular que la del lado izquierdo. Ese es un hemipléjico. Es lo que antes era una categoría 3, hoy va a depender si es leve o no, si pertenece a una categoría 3 o una categoría 2. Y el que vemos acá arriba, el 8, el número 8, es una categoría alta, es una categoría 3, que es uno de los que yo te digo que juega en Mandillú de Corrientes, juega a nivel convencional, y es un jugador de primera división de Mandillú de Corrientes. Es un chico que si uno lo ve por la calle ni se da cuenta, y quizás lleva una vida normal, si uno no le etiquetaría dentro de lo que es este deporte. Perdón, Claudio. Sí. En la foto que ven de categoría alta que dice Claudio, vean la mano izquierda arriba, que tiene cerrado el puño. Bueno, esa es una característica, son detalles que a veces nosotros vemos que otros no ven. Uno tiene el ojo entrenado en esas cosas, ¿no? Que yo a veces digo que uno ve detalles que otros no ven. Por ejemplo, en la clasificación muchas veces estos chicos, una cosa es en camilla, cuando se los ve en camilla, un kinesiólogo le hace las pruebas en camilla, donde aparecen un montón de reflejos, de movimientos que a lo mejor en una acción normal, corriendo en cancha, uno lo ve jugar en la cancha y parece normal y se queda nada. Pero después se lo ve en camilla y aparecen un montón de patrones que justamente para eso están las clasificaciones, para detectar este tipo de cosas. Pero bueno, justamente, bueno, gracias a Dios existe este deporte con todo este estudio que se ha hecho para poder detectar estas cositas.
Acá podemos comparar, por ejemplo, en categoría, como decía antes, a lo mejor un hemipléjico que puede ser un categoría 3 o un categoría 2. ¿En qué va a depender? Si es leve o severo, depende de los patrones que le aparezcan. Por ejemplo, acá podemos ver el número 2, donde los dos, en este caso, los dos son categorías 2. Pero este número 2 podía haber pasado a ser un categoría 3, porque es tan leve que uno lo ve y prácticamente no influye en su rendimiento en cancha, no impacta en el deporte su patología. Acá podemos ver que sí, en su mano derecha, fíjense cómo su mano está rígida, y después obviamente cuando uno le hace las mediciones en los tonos musculares hay una pequeña diferencia, pero no es tanto el impacto que tiene su patología en el deporte. En el otro, en el número 9, fíjense cómo ya su mano izquierda está más pegada al pecho, y ese es un patrón que tiene un hemipléjico donde la mano suele llevar a pegarla a su pecho, donde ya la diferencia también de la hipertonía es mucho más grande, donde su masa muscular también es diferente de una pierna a la otra, y el impacto, como te digo, de la patología hacia el deporte es mucho más grande. Después un poco lo que hablamos siempre es estas etapas de lo que nosotros buscamos, es cómo detectarlo, como decía Sergio antes, encontrábamos muchos chicos que empezaban a jugar al fútbol a los 12 años, y donde para nosotros es muy difícil enseñarles patrones, ya sea el de patear o el de correr, donde ya ese chico, si no tuvo todo ese aprendizaje motor desde la escuela primaria, desde la infancia, empezar a trabajar desde los 12 años ya también es mucho más difícil, porque hay vicios que el chico ha adoptado en su marcha en cuanto a lo que es cómo manejar su cuerpo. Yo siempre digo que uno puede enseñarle muchas cosas, o enseñarle a patear con la pierna pléjica, lo que sea, pero después a la hora de actuar o de jugar, uno siempre recurre a lo que le da más seguridad, y cuando vos ya adoptaste todos esos patrones, es más difícil modificarlo a los 12 años que a los 5 años, donde uno le va incorporando, aunque sea de a poquito, lo que pueda. Y algo fundamental también. Sí. Y algo fundamental también, y que se marca mucho la diferencia, es aquellos niños que tuvieron la posibilidad de tener rehabilitación desde muy pequeños, aquellos que fueron, digamos, de grande rehabilitación. También la coordinación, la forma de manejar su cuerpo y demás, también tiene que ver con eso, porque aquellos que tuvieron la posibilidad desde pequeños, desde muy niños, que hayan detectado su parálisis cerebral, que tuvieron una buena rehabilitación, digamos así, tienen más facilidad que aquellos que no la tuvieron. Bien. Después, bueno, un poco es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto de Navida, que es de iniciar, de formar y que después puedan competir. Este es un poco el camino que queremos que recorran todos los niños y cuando sean adolescentes puedan competir. Y como decíamos antes, el tema de que además de ser inclusión y recreación, que también sea y se lo tome como alto rendimiento. Entonces, esto es en selección, donde nosotros utilizamos para entrenar sistemas funcionales, en los cuales son globales, para que el jugador juegue y analice. Nosotros analizamos lo que es a nivel global, cómo funciona el jugador dentro del equipo. Un sistema analítico que es en el cual a través de repeticiones, de ejercicios repetitivos, tratamos de incorporar de que el jugador reconozca la acción lo antes posible y que pueda resolver de la mejor manera. Por eso buscamos sistemas analíticos para que a través de la repetición el jugador, que justamente al tener parálisis cerebral le cuesta un poquitito más tratar de resolver rápido, entonces lo que tratamos es que ese jugador incorpore esa situación y la pueda resolver de la forma más rápida. La periodización táctica, que lo que tratamos es que vayan
haciendo como un progreso en el entrenamiento, desde la parte más sencilla a la más compleja, y utilizamos los rondos o reducidos para que justamente la toma de decisión sea más rápida, hacemos ejercicio en zonas reducidas, y que esa decisión sea rápida y estimular esa resolución automática. No sé si se va a poder ver, bueno, acá son ejercicios donde en uno tratamos con sistemas donde se ve arriba, donde están los rectángulos, situaciones de repetición y analítica, donde tratamos de corregir. Y en el segundo, lo que buscamos es hacer un patrón de una jugada para que el jugador vaya jugando y vaya resolviendo en la situación real. Ahora, lo que no sé si se puede ver, yo ahora le voy a poner un video, díganme si lo pueden ver, que esto es lo que nosotros tratamos después, de que salga después del ejercicio, y mostrarles también de lo que es realmente el fútbol, y que vean de que es un fútbol de alto rendimiento. A ver, díganme si se puede ver el video. Sordo anotaba el empate, se iba a adelantar la Argentina momentáneamente con este golazo de Lugrin. Gran jugada. ¿Se ve algo, Sergio? No. Se ve medio entrecortado, pero Se ve bueno. medio entrecortado, pero pueden buscar los videos, y estamos viendo que eso es Lima 2019. Ya el partido. Sí, no, está medio, no se ve bien. Se ve muy cortado. Sí, sí. Sí, hay, digamos, como imagen del deporte hay un montón en internet, en YouTube pueden buscar, existen muchos partidos, búsquenlo como fútbol, parálisis cerebral, hay muchos partidos de distintas partes de distintas competencias mundiales, así que lo pueden encontrar allí. Con respecto a, bueno, al trabajo que decía Claudio de empezar con las bases, ¿no? Nuestro trabajo en la vida comenzó ya hace 3 años con la escuelita, 3 o 4, no sé, ya con esto de la pandemia me mareé. La verdad, este tema ha hecho que uno pierda la memoria a veces. No, pero digamos, es fundamental el trabajo de los niños, de trabajar con niños, es fundamental decirle a aquellos que quieran empezar en algún lugar, en alguna ciudad, que hoy vos me hablabas, me decías que cómo empezar, ¿no? El tema es Porque empezar. pasa mucho que cuando uno ve lo que ustedes están haciendo en la vida y lo que hacen en Rosario con la escuelita de fútbol, que hay muchos papás que están interesados en replicar, en Claro. llevar esto de hacer algo, porque la verdad es que a muchos niños y niñas, como hablábamos hoy, de que el fútbol puede ser femenino y esto de que se suspenda en Tokio porque no había cupo femenino, impulsa a que las chicas que si quieren también pueden participar en el fútbol. Pero pensar un poco que los niños y niñas quieren jugar al fútbol y los papás no saben a dónde llevarlos, porque el fútbol competitivo en nuestro país muchas veces hace que queden en el banco, o no puedan jugar, o los papás tengan miedo que se golpeen, o etcétera. Y bueno, acá había 2 preguntas, que eran una como si hay cursos si FAEPAC está haciendo cursos de entrenador, y también pensar, bueno, ese papá que tiene el interés de replicar o de pensar, o ese joven con parálisis cerebral que dice, bueno, yo quiero jugar al fútbol, ¿dónde puedo hacerlo? Si esto que estabas contando vos, Sergio, de cómo empezar, ¿no? Que ustedes empezaron hace tanto tiempo, pero que hoy ya tienen un recorrido y facilitan en otros lugares. Sí, empezar no es fácil, porque digamos ya el tema de la discapacidad no es fácil, hacerle entender. Lo más difícil no es empezar, lo más difícil es hacerle entender por ahí tanto a los entes gubernamentales, las asociaciones civiles, todo, que son deportistas, como yo digo siempre. Hemos entrenado, por ejemplo, en Rosario, en parques, porque no teníamos lugar, hemos buscado la vuelta, siempre hacíamos cosas donde los arcos nuestros eran 2 conos muchas veces, no teníamos los elementos. Hoy podemos decir que somos privilegiados porque tenemos una cancha en la cual entrenar, teníamos el estadio municipal en el cual estábamos limitados a hacer un montón de cosas,
porque hay otros deportistas, porque hacen atletismo y no se puede jugar al fútbol en el medio de la cancha, del campo, digamos, hay un montón de situaciones que hacían que nosotros no pudiéramos estar, digamos, cómodos en un lugar. Hoy lo podemos hacer, fueron 30 y pico años de trabajo en esto, bueno, y se logra, digamos, paso a paso, no hay que frustrarse, pero hay que empezar. El tema es ese, hacerle entender a la gente que son deportistas, recreativo o como sea, pero son deportistas y que pueden hacer el deporte. Lugares para hacer hay un montón, en un montón de ciudades. Si en alguna ciudad no hacen, capaz que hay una ciudad cercana en la que hacen. Entonces hay que, a través de nosotros nos pueden contactar y nosotros buscar el lugar, o a través de FADEPAC. FADEPAC tiene casi todos los lugares donde se hace algún deporte o se puede hacer alguna actividad. Con respecto a los cursos, FADEPAC a través de sus páginas y de sus redes va informando cuándo hace cursos, así que eso tienen que estar atentos ahí. Y bueno, empezar se puede empezar, solamente hay que tener, digamos, las ganas. Muchas veces han entrenado solos ellos, o sea, no teníamos por ahí equipo, y hay muchos chicos que son de distintos pueblos donde no hay nada. Por ejemplo, nosotros tenemos un jugador que es cerca de Villaguay, en un pueblo que se llama Villa Clara. Él juega con convencionales también en un equipo ahí de la zona. Rodrigo Lugrín, que hoy es el mejor jugador, creo, de la selección, uno de los referentes del seleccionado, que él entrena solo, entrena solo. Entonces, todo un tema, porque después hay que adaptarse, ¿no? Nosotros tenemos muchos jugadores de afuera, por ejemplo, tenemos un jugador de Tucumán, uno de Buenos Aires, tenemos gente de Victoria, de Entre Ríos, que debe estar por ahí prendido en la charla hoy. Tenemos gente de afuera que lo fuimos incorporando porque por ahí no tienen lugar donde hacer la actividad. Entonces uno por ahí le da los entrenamientos, le da las cosas para que ellos lo hagan en sus lugares, te mandan videos, te mandan cosas que están haciendo la actividad, y bueno, uno después los va incorporando, ¿no? Pasa mucho, tenemos jugadores de Santa Fe Capital, de Tostado, como decía hoy, tenemos jugadores de todos lados. O sea, uno va incorporando a la gente, nadie los deja de lado, digamos. Nosotros no los dejamos de lado, todo lo contrario. Bueno, Entonces, por pero eso, la cosa es empezar. que esto sirva como primero para visibilizar que el fútbol parálisis Sí. cerebral existe, que se compite, que está estructurado, que está jerarquizado, que falta un montón, seguramente, sponsors, recursos, pero que se va haciendo. Y también pensar que, bueno, que el fútbol paralímpico o cualquier deporte paralímpico, porque hoy hablamos de fútbol, pero bueno, hay atletismo paralímpico, hay natación paralímpico, hay tantísimos deportes, porque no a todos nos gusta jugar al fútbol tampoco, pero que el deporte, muchas veces yo pienso que un niño con discapacidad tiene una vida llena de terapias que van tanto a la prevención de dolencias motoras o físicas, pero también muchas veces buscando una mejor funcionalidad. Y el deporte puede ser también un lugar donde ese trabajo sobre el cuerpo se haga con otro contexto, con otros compañeros, si el deporte es grupal, pero no solo la terapia es el único espacio en el cual un chico puede elaborar los trabajos sobre lo motor fundamentalmente, y que el deporte tiene un montón de ventajas que van más allá de lo físico, que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la inserción, que tienen que ver con el grupo, con los valores, con el compartir, con el fair play, con el querer ganar también, con el ser capaz de ser el mejor, o el segundo, o el tercero en algo, y que, bueno, que su experiencia, que ustedes hace 30, 40 años que están trabajando en esto, a pulmón muchas veces, pero con respaldos, a veces a pulmón, a veces con respaldos estatales, a veces depende del momento, pero que se puede, y que tiene y yo insisto con este concepto que decía Claudio, que decías vos, Sergio,
de que jugamos, nos divertimos, pero también es entrenar al mismo nivel que cualquier atleta de competición. Bueno, miren Sí. acá todo el bagaje de inserciones. Acá tenemos un poco nuestra institución Avida, que quiero hablar un poco de ella también. Es una institución que trabaja, ya dije, hace muchísimos años en la ciudad, en la cual ha tenido, dentro de su recorrido como institución, tiene distintos tipos de deporte: natación, atletismo, bocha, fútbol. Nuestra institución ha tenido medallistas paralímpicos. Nuestra institución viene laburando, digamos, hace muchísimos años, y somos una institución dentro del país muy, digamos, prestigiosa en ese sentido, ¿no? Por el trabajo que hacemos. Somos de las primeras instituciones que han existido en el país, que viene con este recorrido, digamos, hecho de trabajo. Ahí ven imágenes un poco mezcladas de todo lo que es el fútbol de los mayores. Bueno, nosotros somos los últimos campeones. Yo digo somos los campeones vigentes porque no hubo torneo este tiempo. Somos los últimos campeones, digamos, de la última Liga Nacional. Lamentable estos años. Así que, pero bueno, más allá de eso, que es una anécdota, ¿no? Los resultados deportivos, lo más importante es esa mezcla de imágenes que uno ve en esta pantalla, que estos niños que uno ve acá abajo, el trabajo nuestro en la escuelita que estamos haciendo, estamos mezclando a los grandes con los chicos, que es una locura que uno hacía cuando no teníamos escuelita. Muchas veces a muchos torneos nacionales hemos llevado niños de 9 años, 11 años. Los profes decían, vos estás loco, ¿cómo va a poner? Bueno, pero era la forma de que el chico se ve reflejado en un grande. Nosotros hacemos muchos trabajos mezclados, por ahí mezclamos al grande con el chico, para que ellos se vayan viendo, copiando al grande, lo que hace, cómo se maneja. Un ejemplo pequeño: atarse los cordones. Por ahí los grandes le atan los cordones a los más chicos que no pueden atárselo. Bueno, esas cosas, esa solidaridad, todas esas cosas que se van dando dentro de un equipo, ¿no? Por ejemplo, un equipo se forma no solamente dentro de la cancha. Muchos chicos que tienen hemiplejías muy, muy severas, o chicos que tienen mucha tesosis, que no pueden cortar la comida, la solidaridad del equipo se ve en una mesa, por ejemplo, cuando uno pincha con el tenedor porque maneja la mano derecha y el otro corta, que maneja la otra mano, se cortan la comida entre ellos. Eso es parte de todo este deporte, ¿no? Ese trabajo que uno hace más allá de dentro de la cancha, el trabajo fuera, lo que ellos logran no es trabajo nuestro, es de ellos mismos, la solidaridad con el otro, cómo desenvolverse, eso es fundamental. Y uno trabaja con más ganas cuando ve todas esas cosas, ¿no? Lo que decís de cómo se complementan fuera de la cancha, conociéndose desde su capacidad, muchas veces termina pasando dentro de la cancha, donde un compañero conoce las patologías que tiene el de al lado, y es necesario conocerse, entonces termina siendo lo mismo dentro de la cancha como fuera de la cancha. Un poco también este proyecto que tenemos nosotros, que arrancamos con los chiquitos, es para inculcarles desde chiquititos hábitos, ya sea desde hidratarse, desde la elongación, desde los hábitos alimenticios, todo ese tipo de cosas que son necesarios también para la vida diaria, para que se formen, no solamente como deportistas, sino como personas también. Por eso también, como pusimos acá, uno de los objetivos que tenemos son el de la integración, el del desarrollo neuromuscular, el psicológico, que el chico también se encuentre con otros chicos que se sienta identificado, y donde no siempre vaya a un club donde él se sienta el diferente, darle un espacio donde juegue, la parte motora, que sea autosuficiente, que aprenda a hacer sus cosas por su cuenta, no que siempre le aten el cordón, que siempre
sino que aprenda también ese tipo de cosas, desde lo deportivo, como decía ahí, los hábitos. Y bueno, Sí, un poco a diferente también. veces pasa muchas veces que muchos de los chicos no hacen un movimiento, un giro, por ejemplo. La mayoría de las dificultades que hay es de los hemipléjicos que giren para su lado pléjico, y hay muchos que lo hacen y los otros lo ven y lo copian. Entonces, ya ver que otro lo hace, ese pequeño detalle hace que uno, por ejemplo, en un partido, que un hemipléjico pueda girar para su lado pléjico, hace que uno gane ventaja cuando alguien viene atacándote por el lado pléjico. Digamos, girar para el lado pléjico hace que vos puedas marcarlo mejor que girar todo al revés e ir a buscar, perdés un tiempo más. Bueno, todos esos pequeños detalles, esos trabajos, se van logrando con todas estas cosas, ¿no? Que uno va trabajando, va haciendo el día a día en lo cotidiano, digamos, ¿no? A mí me... Y quiero agregar algo más que antes se me había escapado. También el niño logra, cuando vos hablabas de la rehabilitación, hablabas de todo eso, en el deporte sabés que logra el niño liberarse y libera un montón de movimientos que dentro del ámbito de la rehabilitación no lo logra. Y entonces, por ahí hace movimientos hasta que se quedan ellos también medio como, esto lo podía hacer. Entonces también el deporte hace, no tanto solo, no en el fútbol, hablo en general en el deporte. Por ejemplo, hay deportes, la bocha, hay gente que hace rehabilitación y sube un brazo y no lo puede subir más del todo. Y por ahí con la bocha lo sube del todo y lo tira. Entonces logra un rango de movimiento mejor haciendo la actividad. Que no quiere decir que no estoy en contra de los kinesiólogos para nada. No, el deporte Además, libera un montón hay, de otras cosas que uno no se da cuenta. había una pregunta sobre justamente si en el equipo de la selección hay un trabajo con kinesiólogos y seguramente la parte kinesiológica es inevitable. En cualquier deportista de alto rendimiento, vamos a decirlo, cualquiera que compita o haga deporte con mucha frecuencia, no está exento de lesiones o de que un kinesiólogo lo ayude a prevenirla, así que seguramente ustedes también trabajan con nadie queda fuera. Nosotros tenemos kinesiólogos conocidos, trabajamos en ILAR, que los dos somos auxiliares de kinesiología, pero a su vez también tenemos kinesiólogos con quienes nos vamos asesorando también en algunas cuestiones, porque no somos kinesiólogos y no sabemos un montón de cosas, pero tratamos de informarnos y si no, derivar a los chicos también a algún kinesiólogo. Y en el caso de la selección sí, trabajamos con un kinesiólogo dentro del cuerpo técnico, que es el que va manejando todo lo que es la rehabilitación y todo lo que son las recuperaciones, alimentación y un montón de cuestiones. Pero bueno, a nivel de vida nosotros no tenemos un kinesiólogo dentro del club, dentro de nuestro cuerpo técnico, pero sí, obviamente tenemos contacto con muchos y si es necesario también decirle a los chicos que si tienen algún dolor que vayan a su kinesiólogo, a su médico. Sí, nosotros, digamos, en Rosario tenemos un kinesiólogo que es parte del Comité Paralímpico Argentino, en la parte médica, que viaja a todos los torneos, digamos, a eventos internacionales, que sabe mucho del tema, que es Silvio Falconi, que trabaja en ILAR también, es parte, digamos, él no está dentro de Avida, pero es nuestro kinesiólogo de cabecera para un montón de cosas que tenemos que resolver, tanto sea con los piequinos, con vendaje, con las lesiones. A veces él siempre nos da una mano, siempre está abierto ¿no? En ese sentido tenemos esa suerte también de tener a alguien de nuestro, digamos, de nuestro club en esta zona, ¿no? Que nos da una mano bastante importante. Bueno, yo para ir finalizando, primero agradecerles enormemente, para mí es un enorme honor que hayan compartido la experiencia y los conocimientos que tienen en este rato con nosotros, y segundo, incentivar primero que la gente conozca sobre el deporte paralímpico en general, y en este caso en particular sobre el fútbol 7 PC,
felicitarlos. Creo que yo por lo menos soy muy afortunada de que vivan en la misma ciudad que yo y que mi hijo pueda hacer deporte con ustedes, pero también pensar quizás un poco más con la federación, con FADEPAC, de pensar que se pueden organizar cosas en otros lugares, y que el deporte es mucho más que hacer deportes, y que ganamos todos en salud, pero en valores, en tiempo compartido y en competencia jerarquizada. Así que bueno, Sergio, Claudio, Fundemi queda a disposición de ustedes. En otro momento podemos hacer alguna otra charla. Y bueno, agradecerles este rato y espero que se hayan sentido cómodos. No, simplemente también agradecerles a ustedes por este espacio y por ayudarnos también a difundir todo este deporte. Y también estamos a disposición de lo que necesiten. Incluso, como decís vos, si necesitan que demos una charla en algún lugar o hacer una concentración o una exhibición, lo que sea, a disposición. Sí, bueno, agradecer obviamente esta oportunidad, ¿no? Siempre está bueno en estas charlas que de toda la gente que nos escucha, alguno pueda realizar, pueda sentirse con el incentivo para empezar la actividad, ¿no? Que es lo fundamental. Y sí, como dijo Claudio, a disposición para lo que necesiten. Nosotros habitualmente cuando nos llaman de algún lado para ir, vamos, no hay ningún inconveniente. No somos costosos. No. Ya saben que nosotros estamos a disposición para lo que necesiten, tanto a través de las vías telefónicas como dice Claudio, nosotros a veces hacemos campus que ellos junten chicos y uno va y los ve y los puede orientar para qué lado ir. Así que en ese sentido cuenten con nosotros para lo que sea. La federación siempre está dispuesta, obviamente. Nosotros vamos a hacer los contactos necesarios para que Fundemi sea parte de la FADEPAC en ese sentido, que sea parte y que sea también, que auspicie todas estas cosas que son de difusión. Siempre está predispuesta la federación, o sea, y bueno, a vida también, obviamente. Así que lo que necesiten a disposición. Y muchas gracias por esta oportunidad. No, los agradecidos somos nosotros, y bueno, ojalá que podamos retomar las competencias grupales post-COVID, que es lo que todos queremos, verlos jugar a los chicos y ver buen fútbol. Así que bueno, un abrazo. Un abrazo.